Iniciamos en esta mañana. Bienvenidos a todos los estudiantes del grado 10º y 11 que estamos iniciando esta jornada académica escolar a través de la virtualidad, lo que nos permite encontrarnos en este escenario. Hoy, 22 de septiembre del año 2020, avanza el año y estamos entonces ya en este espacio creado para ustedes. Un espacio que se ha organizado con las docentes Alejandra Manco, Paula Andrea Zapata y Mujeres Sanas. Vamos a hablar en relación con un asunto que nos compete a todos con el encuentro de la Secretaría de la Mujer. Le doy paso a la docente Paula Zapata. Bienvenida a este espacio y damos inicio al conversatorio. Adelante, Paula. Muy bueno. Aquí en ese momento también está ya nuestra amiga, ¿cierto? Cindy Borrero, de Mujeres Sanas, para que hablemos un poco sobre este problema del feminicidio, la violencia contra la mujer, que hemos venido hablando desde el grupo de Bitácora, ¿cierto? Tenemos que recordar que esta charla tan especial que les trajimos hace parte del equipo de Bitácora. Los otros profes no pueden estar aquí porque están pues con otros grupos. Entonces me alegra. ¿Cuántos asistentes hay, Oski? Más o menos, ¿cierto? Espero que los de 10, André Felipe Godoy, muy bien, están aquí. Entonces le doy la bienvenida pues a Cindy. Les voy a contar que Cindy Borrero la conozco desde hace ya varios añitos. Es una líder social, una mujer que le ha apostado a la defensa de los derechos, ¿cierto? A la defensa para una vida digna, a la transformación de la sociedad en Colombia para un buen vivir. Y en estos momentos, desde hace ya algunos tiempos, se ha encaminado en la defensa de los derechos de la mujer. Cindy es historiadora de la Universidad de Antioquia, especializa en cultura política de derechos humanos de la Universidad Autónoma y actualmente está trabajando en la Secretaría de la Mujer. Hola, Cindy. Hola, Paula, y a todas las personas que en estos momentos están aquí conectadas. Un saludo muy especial también a nombre de la Secretaría de Mujeres de Antioquia. Y bueno, aquí muy contenta para dialogar y conversar con ustedes y también, por supuesto, reflexionar sobre un tema tan importante como lo es precisamente los feminicidios, que es, digamos, la otra pandemia que también vivimos las mujeres durante esta cuarentena. Muy bien, Cindy. Ya te estamos viendo, qué bien. Yo ya buscando a Cindy. Muy bien, Cindy. Aquí estos chicos y chicas estamos muy interesados pues como en este tema, ¿cierto? Y en el equipo de Bitácoras estamos haciendo un trabajo muy bonito que hemos venido hablando sobre la cultura patriarcal, ¿cierto? Y cómo nosotros desde estos espacios podemos empezar como a cambiar y a desarticular todos esos pensamientos, todas esas costumbres que de generación en generación se nos han transmitido inconscientemente, ¿cierto? Cindy, no, ya hay muchos estudiantes. El estudiante que quiera hacer una pregunta o algo, alza la manito. Vamos a mostrar primero la agenda. Permítame un momentico. Si usted me permite, Paula, también informar, estamos a través de ievillafloraradio.com, emisora institucional. Es un mensaje también que nos va a quedar a través de podcast. Y quiero también para Cindy, para Paula y los 33 estudiantes que están ahora, empezando por Alejandro Henao y pues también nos acompaña Valeria Arbeláez al final. Estamos 33 estudiantes, al igual que la docente Alejandra Manco. Entonces, quisiera también, antes de que Cindy nos regale esta maravillosa exposición, Alejandra nos comparta el saludo
y también nos dé sus apreciaciones en relación con este encuentro. Adelante, Alejandra. Claro que sí. Buenos días, chicos. Buenos días, compañeros. Buenos días, Cindy, por acompañarnos en este momento. Le agradecemos mucho. Estamos desde nuestro equipo integrado de Bitácoras. Estamos muy interesados en que los estudiantes participen, que los vas a conocer un poco más. Ellos son unos chicos muy críticos, muy inteligentes, no les gusta pues quedarse callados y esperamos que en este encuentro se evidencie y aprender mucho de este encuentro, lo que en realidad estamos esperando todos. Gracias por esto. A ustedes muchas gracias. Bueno, sobra decirles, aquí los estudiantes son muy juiciosos y en esto de la virtualidad hemos aprendido al buen uso, a ser un buen ciudadano digital. Entonces es como solamente recordar, ¿cierto? Ojalá los que puedan prendan la cámara para que nos veamos un poco, para que empecemos a dejar esa rigidez que nos tienen esas pantallas acá, ¿cierto? Y para tener un diálogo más ameno. La agenda que tenemos es el saludo, ya nos hemos saludado. La lectura de una frase reflexiva, ahí me comí la I. Alejandra, Oscar, ponen el formulario de la asistencia para que ustedes, por favor, claro lo llenen. Que sí. Yo voy a ingresar a la otra clase que los chicos se me están vinculando a la clase de lengua castellana. Les voy a avisar que es acá. Yo ya les había avisado desde el viernes, pero ustedes saben que eso es un proceso. Listo. Bueno. Si usted me permite, Paula, con la venia también de Cindy, quiero saludar a Adriana Lucía Mier Madrid, que hace parte del equipo de entorno protector, de todo el proceso de la UAI, de la unidad de atención inmediata, quien también nos ha acompañado a través de este ejercicio integrado, a través de lo que es Bitácoras. Bienvenida entonces, Adriana. Saludamos a este número de estudiantes que se nos ha ido sumando. Quedo aterrado porque vamos ya más de 49 estudiantes, y al igual que Alejandra, complacidos, al igual que Paula Andrea Zapata, y con la venia de Cindy. Entonces, adelante con su saludo, Adriana. Buenos días, profes, buenos días, estudiantes, buenos días, Cindy. Sí, hemos acompañado aquí al equipo en la construcción de todo este proyecto tan bonito. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias, Adri. Como la invitación que les dijimos, la llamamos violencia y feminicidio, la otra pandemia de las mujeres, ¿cierto? Y de cuarto, puntos de vista, dudas, inquietudes. Yo les traje una frase, no sé quién la quiera leer de los estudiantes o el compañero Oscar. Oski, ¿la quieres leer? Bueno, la leo yo. Dale a Pau, si quieres yo la leo. Listo. Bueno. Ya ingresé a la otra clase. El día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella como para el hombre, fuente de vida y no de un peligro. Y no un peligro mortal. Un peligro mortal, aquí se me la comilla. Muy bien. Entonces, así como les mostramos la agenda, empezamos y yo quiero, Cindy, que nos cuentes a los estudiantes, a los compañeros que están acá, todo este cuento del feminicidio y por qué el feminicidio en Colombia se empieza a tipificar o a gestionar para que se tipifique como feminicidio después de la muerte de Rosalvira Seidy. Claro que sí, Paula, pues hay que decir algo y es que nuestro país es, digamos, de los últimos en el mundo en precisamente construir una figura jurídica o darle respuesta en el ámbito de la justicia a este tipo de asesinatos contra las mujeres. Y es hasta el 2015, que es además muy lejos, porque lo primero hay que decir que es de 1979 en el mundo se está hablando de la necesidad de tener una figura jurídica que se llame feminicidio para precisamente darle respuesta a la grave violencia que acaba, que cercena la vida de muchas mujeres en el mundo cada año, cada mes, cada día.
Entonces, desde 1979 estamos hablando de este tipo de figura jurídica, pero en nuestro país es hasta el 2015 a raíz de la cruel, vil muerte de Rosa Elvira Celis en Bogotá, que es una muerte además violentísima, un hecho dolorosísimo. Cuando se conocen los detalles al otro día en la opinión pública, realmente lo que revelan es algo muy escabroso, típico de una película de terror, y ahí entonces se vuelve a hablar sobre la necesidad de que en el ordenamiento territorial de nuestro país hubiese entonces una figura como el feminicidio que diera respuesta a un tipo de asesinato que tiene unas características y unas condiciones específicas. Y miren algo también bien importante, en 1995 se da una conferencia o un encuentro de los países a nivel mundial que se llama la Convención de Belém do Pará. Esa convención se realiza en Brasil y tenía un propósito principal y era la erradicación de la violencia contra las mujeres. En ese encuentro de todos los estados lo que se va a decir: señores del mundo, señores presidentes, lo que necesitamos es enfatizar en hacer acciones a favor de la vida de las mujeres, por lo que vemos se está convirtiendo en un asunto de salud pública. Uno, pues los asesinatos contra las mujeres, y dos, la violencia que venía en un incremento. Recuerden que en el siglo pasado, es decir, en la primera mitad del siglo XX habíamos tenido 2 guerras mundiales que lo que habían llamado era la atención de los diferentes países del mundo para decir, bueno, hay que tener unas normas de convivencia, hay que mirar cómo vamos a dirimir los conflictos, porque lo que estamos viendo es que ya no va a haber futuro a la humanidad si seguimos como en la Segunda Guerra Mundial utilizando armas nucleares. Entonces miren esto, en el siglo pasado lo que se había hecho era una norma de convivencia a través de los derechos humanos. Y lo que pasaba entonces ya después era que teníamos una pandemia de salud pública que eran los feminicidios y la violencia contra las mujeres. Entonces solo es hasta 2015 en nuestro país, a raíz de este asesinato de Rosa Elvira Celis, que se logra entonces hacer una incidencia en la legislación colombiana para que se debía entonces a la ley 1761 del 2015, que es la que ya va a tipificar el feminicidio, que se reconoce como un delito autónomo. Y eso es bien importante, es que no tiene que estar relacionado con otro delito para que se catalogue como feminicidio. Es decir, muchas de las víctimas anteriores a esta ley, lo que se hacía era, fue víctima de un robo, fue víctima de otro delito. No, ahora hay una figura que nos permite reconocer que hay una violencia sistemática contra las mujeres que amerita entonces un tipo de atención específica. Sin embargo, es muy triste que solo hasta el asesinato de Rosa Elvira Celis se haya dado esta tipificación, porque tenemos una ley anterior, que es la ley 1257 del 2008, que es la que además entra a hablarnos de los diferentes tipos de violencia contra las mujeres que deben de ser sancionados: violencia física, violencia psicológica, violencia económica. Sin embargo, y uno diría, bueno, ya tenemos un montón de leyes que lo que nos están hablando es de la prevención para erradicar la violencia de género, no han dado los resultados esperados. Hace poco hablábamos de los 5 años de la ley Rosa Elvira Celis precisamente, y entre el 2015 y el 2020 se han dado 2.449 feminicidios, sin contar los de este año. Eso es bien importante. Y de esos 2.449 feminicidios, rápidamente, miren esto tan triste. Y es que se ha dado hasta el día de hoy solo un balance de 705 sentencias condenatorias. Es decir, 705 personas a los cuales de esos 2.449 feminicidios se les ha impuesto una condena. Realmente entonces lo que vemos es que hay un panorama de mucha impunidad, aun cuando tenemos una ley que nos está hablando de proteger la vida, de darle solución a una problemática que, digamos, todos los días nos está arrebatando la vida de una mujer, de una niña, además, porque eso es otro aspecto doloroso. El feminicidio no solamente nos está hablando de la violencia contra las mujeres, sino que además tiene un agravante, y es cuando se comete contra menores de 18 años y mayores de 60 años, por la vulneración también específica a estos grupos poblacionales. Sin embargo, quienes más son víctimas de los feminicidios son las mujeres entre 25 y 45 años. Entonces, dejaría por ahí
para que sigamos pues como conversando sobre otras preguntas. Bien, muy bien, Cindy, muchas gracias. Cindy, cuéntanos, acá en Antioquia, ahora con lo que hablamos de la pandemia y el nombre que le pusimos pues como a esta charla, ¿qué ha pasado o cuáles han sido los datos que se tienen, las estadísticas y cuál ha sido pues como los entornos donde ha ocurrido esto, ¿cierto? Claro que sí. ¿Me confirman que ven mi pantalla, por favor? Sí, señora, Sí. tranquilamente. Dale. Muchísimas gracias. Pues precisamente a raíz de este fin de semana, lo que se veía desde diferentes organizaciones de mujeres que tienen, digamos, algunos instrumentos para recolectar cómo se viene dando el tema de los feminicidios y la violencia, pues arrojaron unas cifras. Esto es bien importante. A nivel nacional hay una organización que se llama Feminicidios Colombia, que es, digamos, como la organización que recoge y articula las diferentes cifras de las mujeres asesinadas. Y ellas sacan unas cifras muy alarmantes para lo que es, digamos, este día de amor y amistad, o lo que arroja, y es que al día de ayer, es decir, lunes, en las últimas 72 horas, el Observatorio de Violencias contra la Mujer de nuestra fundación, Feminicidios Colombia, registró 8 víctimas de feminicidio, una de ellas de 14 años, y ahí pueden ver los lugares en los cuales fueron asesinadas. Una en Barranquilla, en Atlántico, 2 en Cartagena, Bolívar, una en Medellín, Antioquia, una en Támesis, una en Bogotá y 2 en Restrepo, Valle del Cauca. Esos son los lugares en los cuales en las últimas 72 horas, lo que conformaron el Día de Amor y Amistad, pues arrojó, hay una víctima no identificada, una mujer que hasta el día de hoy no se sabe cómo se llama. Y bueno, ahí pueden ver los nombres: Joeli, Nicole Dayana, Maribel, Sol María, Carol Patricia, Katiuska, Claudia Patricia, mujeres además que tenían una historia de vida, que hacían parte de una familia y cuyas vidas entonces son tal como lo dice el numeral o el hashtag, la etiqueta que utiliza esta fundación, es el conteo que no queremos hacer, pero que hacen también un informe especial a Fundación Feminicidios Colombia, y es, bueno, ¿qué pasó en el periodo de aislamiento obligatorio en Colombia? ¿Cómo se dio el asunto de los feminicidios? Porque se supone que todos estábamos en la casa y que la casa es entonces el lugar más seguro para niñas, para niños y para las mujeres, o es lo que se, digamos, considera precisamente son los lugares o los entornos protectores. Sin embargo, lo que arrojan las cifras es que el feminicidio no tuvo tregua o no tuvo, digamos, parada durante esta cuarentena, este confinamiento, sino que a nivel mundial, y eso sí quiero que lo tengan muy en cuenta, aumentó. Lo que nos llamó entonces a preguntarnos qué pasa si el lugar más inseguro sigue siendo la casa, siguen siendo los hogares para las mujeres. Y ese informe además es muy importante porque también revela las formas en las que las mujeres fueron asesinadas, que son también una llamada a comprender sobre cómo los cuerpos de las mujeres se inscribe también un lenguaje de violencia, a lo que Rita Segato, que es una antropóloga feminista argentina, nos va a hablar de la violencia como marca precisamente del sistema patriarcal sobre los cuerpos de las mujeres para dar un mensaje a esas otras mujeres. Entonces, ¿qué pasó durante el periodo de aislamiento obligatorio en Colombia? Es un informe especial que hace la Fundación Feminicidios de Colombia y nos va a decir entonces que precisamente hay unos aspectos fundamentales aquí, y es que los casos registrados, aunque han disminuido en los meses de cuarentena respecto a los meses del año pasado, también nos van a llevar a mirar algunos datos, y es la manera en la cual fueron asesinadas las mujeres, y también hacer un paralelo. Y es que si el año pasado no estábamos en cuarentena y este año sí lo estamos, ¿por qué las cifras siguen siendo tan altas? Entonces ustedes van a ver, para marzo de este año se dieron 27 feminicidios, para abril se dieron 12, para mayo se dieron 12 también,
y para junio ya viene en un aumento y en un repunte 17, para julio 13, pero para lo que es agosto y septiembre venimos también con una llamada de urgencia por el aumento de los feminicidios. Ahora, ¿estas cifras qué quieren decir? Pues también que en época de cuarentena lo que se está visibilizando es lo que les decía al inicio, y es que no ha cesado los feminicidios, es decir, que los lugares que tradicionalmente se pueden haber sido considerados los más peligrosos, que son pues que es la calle, que es el espacio público, pues no resultan siendo tan ciertos sus argumentos. Y también hay un tema aquí bien importante: estos son los datos contabilizados. Recuerden siempre que va a haber un subregistro o cifras que no se tienen a la mano y que por ende pueden estar duplicando estas cifras. ¿Qué pasa entonces cuando entramos a ver quiénes son los que asesinan entonces o los que cometen el feminicidio? Y nos va a hablar también este informe especial, y es que los casos de feminicidios en los que el victimario es conocido de esa mujer asesinada aumentó en un 50%, en un 150% en los meses de cuarentena respecto al mismo periodo del año pasado. Ahí entonces viene la importancia de hablar, y es que los entornos, digamos, que deberían ser los protectores, que son los hogares, lo que terminan mostrándonos a través del reconocimiento de quiénes son los que cometen estos actos es que no son los lugares más seguros, porque entonces vamos a tener que, aunque los feminicidios bajaron, lo que aumenta es digamos, lo que aumenta es el número de las personas conocidas que cometen estos feminicidios, y ahí vamos a tener para el 2019, digamos, los victimarios que eran las parejas fueron en 56, pero para la época de los meses en los que vamos a comparar, de marzo a julio, que son los meses de la cuarentena estricta, pues esas parejas van a ser 37. En las exparejas vamos a tener 15 personas que cometen estos feminicidios, familiares 2, conocidos 10 y desconocidos 4. Dentro de esos 4 desconocidos tenemos un feminicidio que se da en nuestro departamento de Antioquia, y es una chica que, digamos, en el suroeste, que estaba en una fiesta y que conoce a alguien, y esa persona le propina unas heridas, un golpe a la cabeza muy contundente, que también, digamos, le genera digamos, unas lesiones que ya comprometen su vida, pero que, ¿por qué lo traigo aquí a colación? Y es que muchas veces lo que se dice es que las víctimas de feminicidios lo que están arrojando es conflictos porque las mujeres están en lugares donde no deberían estar, a lo cual también hay que llamar la atención cuáles son los lugares a los cuales las mujeres podemos, digamos, acudir, o por qué entonces se sigue naturalizando que un desconocido o que una pareja o una expareja o un conocido pueda tener la potestad de decidir sobre la vida de una mujer. Recuerden, o digamos, algunos no saben, pero hace como un mes en Medellín se da uno de los feminicidios también más atroces, y es un padrastro asesina a machetazos a su hijastra. O sea, son situaciones también que nos ponen de manifiesto reflexionar sobre la vida, reflexionar sobre las relaciones de familia. Y bueno, las capturas a feminicidas han disminuido en un 34% en los meses de cuarentena. No ha habido la justicia efectiva realmente para sancionar y para acudir entonces a llevarse a estas personas. Pues por el contrario, lo que se ve es que muchos hoy en día siguen gozando de libertad, lo cual también es una alarma, porque entonces nos está diciendo que un posible feminicidio pueda estar en las calles de nuestro país, en las calles de nuestra ciudad, en las calles de nuestro barrio, y que puede ser también un potencial nuevo feminicidio el cual se pueda presentar. Cuando entramos también a hablar de estos feminicidios, hay algo muy importante, y es hablar, bueno, cuáles son las formas en las cuales se están asesinando a las mujeres, y dentro de esa gama amplia de armas se hace un llamado. Las armas más utilizadas en los casos de feminicidio ocurridos durante la cuarentena, pues la que más se ha utilizado es la arma blanca,
Sin embargo, también se observa golpes y fuerza física aumentaron, mujeres que les han sido destrozados sus cráneos, sus órganos del abdomen, y lo que muestran las cifras es que estos golpes y fuerza física, entonces, que terminan acabando con la vida de las mujeres, aumentó en un 50% precisamente en los meses de cuarentena. Pero algo que viene llamando entonces también la alerta cuando hablamos de los feminicidios, y es que muchos feminicidios han sido invisibilizados, o muchas mujeres no se sabe días después, sino de que se suceden los feminicidios, porque como todos estábamos en el hogar, todos estábamos en nuestras casas, eso le permitió a muchos victimarios encubrir precisamente estos feminicidios. Mujeres que fueron enterradas, y llámense la atención por esto, en sus casas, después de haber sido asesinadas. O tuvimos en Antioquia digamos, un feminicidio que se trató de encubrir por medio de un suicidio, cuando ya la víctima había dado muestras, ya había hecho denuncias de que estaba siendo perseguida sistemáticamente por su expareja, de que era víctima de violencia. Y entonces cuando se comete el feminicidio, cuando se levantan las pruebas, lo que llama la atención es que se esté diciendo que fue un suicidio, cuando lo que se permite también evidenciar a través precisamente de esa historia de vida es de que no fue un suicidio, de que fue un feminicidio, y que la expareja, que hoy sigue libre, no responde precisamente por estos sucesos, y pues por el hecho tan lamentable que es el feminicidio, la muerte pues de la mujer. También hay algunos que se han catalogado como asesinatos de mujeres en modalidad de sicariato, es decir, de enfrentamientos civil, de enfrentamientos de bandas en nuestras comunas, pero que también nos están llamando alerta, porque hay muchas que también están ahí incluidas como asesinatos o homicidios normales, pero lo que esconde también es digamos, unas relaciones entre mujeres y líderes de combos que no permiten que se salgan de sus estructuras o que no dejen de ser sus mujeres, a lo cual entonces hay una disposición sobre los cuerpos de ellas. Y muchas también durante esta cuarentena, pues algunas fueron encontradas lamentablemente en caños y en ríos, cuerpos tirados en condiciones muy deplorables. Entonces, eso es una alerta que se hace, y es también cómo se han presentado esos feminicidios y cómo tratan de encubrirse a la luz pública. Los departamentos con mayor número de feminicidios pues están Atlántico, Santander, Valle del Cauca, Huila, Bogotá y Tolima. Tentativas de feminicidio es mujeres que han sufrido unas, digamos, violencias a sus cuerpos que las han puesto al borde de perder la vida, pero que no se logra pues como el cometido principal de quienes hacen este tipo de hechos, que es cercenar la vida de las mujeres. Sin embargo, son mujeres que no tienen hoy protección, y eso es bien importante, mujeres que no cuentan con un sistema de seguridad que nos permita adelantar acciones para que el feminicida no vuelva a repetir esta acción y finalmente entonces se dé pues el feminicidio. También dentro de estos grados, digamos, de tentativa pues, de cometer feminicidios, pues están armas cortapunzantes, como les decía, son las más utilizadas, pero, y en esto también quiero hacer un alto, 4 mujeres han sido, digamos, violentadas con tentativa de feminicidio a través de incineración. Es decir, mujeres que les han prendido fuego a sus cuerpos para asesinarlas. Y eso ya nos habla también de una barbarie muy grande en nuestro país. Y de estos casos entonces de feminicidio, que ya a esta época tenemos 119, ya con estos que les contaba de las 72 horas, estos 8 feminicidios, pues ya estaremos en 125. Al menos 44 eran madres y 50 tenían entre 26 y 35 años. Es decir, mujeres muy jóvenes, mujeres que además tienen una historia de vida, que tienen hijos, que tienen hijas, a las cuales ya se les ha quitado la posibilidad entonces también de tener a esa madre. Voy a terminar con algo
y es que en Colombia se cometen proporcionalmente tantos feminicidios como en México. ¿Y por qué es importante esta cifra? México es el país más violento contra las mujeres en América Latina. 33 mujeres por hora están siendo asesinadas en México. Es una cifra muy alarmante y que cuando nos comparamos entonces con México en términos de recolectar precisamente desde el Observatorio para la Equidad de las Mujeres de nuestro país estas cifras, es que cuando un hombre dice que va a matar a una mujer es porque la va a matar y que la mitad de los feminicidios son muertes anunciadas. Es decir, que cuando una mujer es asesinada, ya cuando se empieza a ver esa lista o esa historia de vida, había denunciado 3, 4, 5, 6, tenemos mujeres que han denunciado 10 veces ante la justicia de que estaban siendo víctimas de violencia. Yo dejaría por ahí esa partecita. Gracias, Cindy. No sé, algún estudiante, algún profe que quiera intervenir, preguntarle algo a Cindy. De a uno van alzando la manito. Mientras los chicos van motivando sus preguntas, me complace hoy 62 estudiantes, muchos de los estudiantes que han ingresado, pues a veces ni en los encuentros habituales los encontramos. Quiere decir que la convocatoria fue muy positiva, nos alegra mucho porque han llegado, como te digo, 62 estudiantes a este maravilloso diálogo que está también a través de ievillafloraradio.com, saludando la virtualidad. Adriana Lucía Mier, usted tiene la palabra, levantó la mano. Adelante, la escuchamos. Sí, mi pregunta siempre ha sido el interrogante que yo me he hecho al respecto del feminicidio. Investigamos, hacemos estadísticas, la forma del feminicidio, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hay sobre la educación a los hombres? Y educamos también a las mujeres, claro, para que se protejan todo el desarrollo pues del argumento de protegerse, de respetar su cuerpo, de hacerse respetar, de quererse, de participar en una sociedad que es inequitativa, ¿cierto? O sea, la educación a la mujer, pero ¿qué hay de la educación a los hombres? O sea, hay hombres que están cambiando su mentalidad en este momento, se está haciendo algo educativo hacia los hombres, empezando por los niños desde el preescolar, en la primaria, en el bachillerato. O sea, ¿qué opinan los hombres y dónde está la voz de los hombres en cuanto al feminicidio? Esa siempre ha sido mi pregunta. Muchas gracias, Adriana, y es una reflexión muy valiosa porque también lo que hablamos cuando hacemos este tipo de sensibilizaciones es que, claro, a veces nos sobrediagnosticamos, tenemos muy claras cuáles son las cifras, hacemos un conteo y un registro de cuántas mujeres han sido asesinadas, pero si esto no hacemos un proceso de transformación de muchos aspectos que componen a nuestra sociedad culturalmente, pues también lo que vamos a seguir haciendo es replicando precisamente el conteo y nunca atacando, digamos, la raíz del problema. Ahí es muy valioso precisamente los entornos educativos, la forma en la que también abordamos los procesos de aprendizaje con nuestros niños, con nuestros jóvenes y con nuestros adolescentes para precisamente transformar los estereotipos de género o lo que se concibe es un hombre y es una mujer. ¿Y por qué hablo de estereotipos de género y es tan importante para relacionarlo con los feminicidios y con la violencia contra las mujeres? Porque buena parte también de los feminicidios se da por una mala comprensión de lo que son las relaciones sentimentales entre hombres y mujeres. Se ha entendido entonces a través de esas diferencias entre lo que debe ser socialmente una mujer y un hombre, que la mujer le pertenece ¿a quién? Al hombre. Y si ese objeto en el cual se ha convertido entonces la mujer no está con ese hombre, pues él tendrá todo el derecho a reclamarlo de la manera en la cual él crea sea la mejor. Entonces, eso es importante, ir construyendo desde la base de las familias, desde la sociedad, relaciones equitativas entre hombres y mujeres, también la posibilidad de despejar o, digamos, dejar que esos roles de género no impongan sobre los cuerpos de niños y niñas, de adolescentes y de jóvenes
unas reglas que deben de cumplir, porque también cuando se salen de esos estereotipos está la pregunta, bueno, yo no encajo en esta sociedad, ¿qué va a hacer de mí si soy niña y no quiero, digamos, trabajar en estas profesiones? ¿Se fue el audio a Cindy o a todos? A Cindy, vamos Se allá, me fue Cindy, la, sí, 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 se me se fue la fue, señal, ¿cierto? sí, Volví. sí. Pero ¿Dónde, ya volvimos, Cindy. dónde quedé? Estábamos escuchando, Paula, tú venías Sí, haciéndole un... estábamos diciendo cómo desde pequeños, desde la familia, tenemos que empezar a crear relaciones, a fomentar relaciones equitativas, de respeto, que es el hombre y la mujer la que se tienen que cuidar sus cuerpos, que sus cuerpos es un tesoro, eso que nos sostiene, es como el respeto, Cindy, veníamos como en eso. Sí, También tenemos ahí, Oski, ¿ves los que tienen las manitos alzadas? Sí, señora. Tenemos en este momento a Daniela, primero Isabela Castillo, que la levantó, luego Daniel Álvarez, luego Gisela Andrea Barco, y le damos también la cordial bienvenida al maestro Henry, que se ha unido a este diálogo, y a Freddy Tavares, que están con nosotros. Entonces, adelante Isabela Castillo con la pregunta para Cindy en este diálogo encuentro. Muy buenos días, Cindy. Mi nombre es Isabela Castillo y yo te iba a preguntar algo. Mi pregunta va más ligada al hecho de que en nuestra sociedad hoy en día se le genera mucho repudio hacia estos temas, por ejemplo, como el patriarcado, los feminicidios o el movimiento feminista de por sí. ¿Por qué se genera esto? ¿Por qué no nos concientizamos un poquito más? Gracias, Isabela. ¿La respondo una por una o las escucho todas? Como usted lo decida, no hay ningún inconveniente. Si es más práctico, pregunta-respuesta, o si en su defecto las acumulamos y ya usted ¿cómo le queda a usted en su formato de respuesta? No hay ningún inconveniente. Escuchémoslas todas, sí. Perfecto. Entonces, luego viene Daniel Álvarez y le damos, luego de Daniel, a Gisela Andrea Barco. Daniel, adelante, te escuchamos. Bienvenido. Hola, buenos días. Mi pregunta es, ¿cuál suele ser el perfil psicológico de una persona una persona que maltrata o que puede cometer un feminicidio? O sea, si es un perfil que puede tener que es digno de un psicópata o realmente cualquier persona puede, o realmente no hay ningún tipo de ¿cómo decirlo? De factor que implique que alguien va a ser un feminicida. Eso es mi pregunta. Seguimos con la tercera persona que nos genera inquietud, interrogante en este diálogo. Giselle Andrea Barco, te escuchamos. Hola, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Y mi pregunta era, pues los feminicidios se cometen desde los hogares, pero también pues hay posibilidades de que sea por fuera y gente que uno pues no conoce. Entonces mi pregunta era si la pena baja o si hay alguna modalidad cuando no es respectivamente alguien de su entorno familiar o algo así. Muy bien. Y si hay otro estudiante que se anime a preguntar, les cuento que hay 64 estudiantes en este momento en este diálogo. Felicitar a Paula Andrea Zapata, a ese equipo de Bitácoras, pero en especial a Paula, que nos hizo la invitación en esta mañana. Adelante, quien desee de los chicos preguntar, no sé si de los maestros que están también moderando, Freddy Alberto, Gloria, que también está con nosotros, si desea algún interrogante para Cindy. Y si no, pues Cindy, yo creo que ya acá nos han dado pues la palabra, la hemos dado, entonces en este momento procedemos a la respuesta. Yo tendría una más, si tú me lo permites, un interrogante más. Ese papel de los equipos, en este caso, estos grupos feministas, porque por momentos también
son tan rígidos, a veces hasta con el mismo grupo. Es decir, el feminismo y los grupos como tal se han considerado en defensa y en trabajo que va articulado hacia la mujer, pero a veces uno también los percibe quizás hasta más violentos dentro de ese mismo escenario. ¿Qué pasa con esos grupos feministas? Adelante, Cindy. Bueno, lo primero, entonces voy a comenzar por la pregunta que hace el profesor en relación a la primera pregunta que hacía Isabela. Bueno, realmente cuando hablamos de feminismo, lo primero hay que entrar, eso nos daría como un seminario de una semana, un mes, un año, un siglo, creería yo. Hay diversos feminismos, a mí me gusta hablar de un movimiento plural y diverso, yo me considero feminista, sin embargo hay muchas diferencias también en cuanto a la forma, no a, digamos, al sentido o a la idea que perseguimos precisamente de equidad y de construcción de unas sociedades más igualitarias. Sin embargo, hay diferencias sustanciales y muy importantes frente a la forma de movilizarnos, a la forma precisamente de visibilizar nuestras demandas, y en eso ustedes pueden ver y observar el movimiento feminista en América Latina es muy diferente. Cuando uno habla de México, Argentina y Chile, entonces tiene que tener en cuenta unas consideraciones específicas de esos países, también reconocer la larga trayectoria que tienen estas organizaciones sociales de mujeres precisamente para realizar una demanda articulada a nivel nacional frente a las diferentes iniciativas que ellas reclaman de la protección de los estados de estos países en cuanto a sus vidas, porque son países también de unas historias muy durísimas. Pues México, yo se los comentaba ahorita, es uno de los países con el mayor número de feminicidios por día y por hora en América Latina. Y en Argentina y en Chile, pues las formas también de violencia contra las mujeres han adquirido unas connotaciones muy rústicas y muy bárbaras, lo cual entonces han hecho que estas mujeres tengan unas formas específicas de movilización. Cuando hablamos de nuestro país, yo específicamente también tengo que hacer un alto. No todo lo que muestran los medios de comunicación es, digamos, lo único sobre la base de lo cual tenemos que analizar o reflexionar frente a los movimientos de mujeres, porque pasa lo mismo que cuando hay una movilización social, quienes más acaparan las cámaras o los medios de comunicación van a ser los violentos, pero todo lo que hay detrás de ese movimiento social es lo que hay que también entrar a conocer. Hay que entrar a conocer lo que hacen las mujeres desde el cooperativismo, lo que hacen las mujeres desde la asociatividad, lo que hacen mujeres en el Bajo Cauca antioqueño por resignificar sus territorios que han sido violentados. Hay que hablar de las mujeres que tejen la memoria histórica en el Urabá antioqueño, cegada además por un conflicto no solo de las guerrillas y los paramilitares, sino también por el despojo institucional de la tierra a esas mujeres cabeza de familia. Entonces hay que conocer, hay que acercarse y hay que preguntarse, tal como lo hacía Isabela, bueno, ¿por qué genera tanta molestia que las mujeres reivindiquen sus derechos? Y piensen algo, en 1958 se nos concede el voto. En 1958. Y eso porque en 1954, en el primer acto legislativo que hablaba de entregar la ciudadanía plena a las mujeres, es decir, la posibilidad de que las mujeres eligiéramos, es que estábamos hablando entonces de la inclusión de las mujeres en la vida pública. Y mujeres que llegamos a tener incidencia es porque viene todo un movimiento previo de movilización de mujeres diciendo, bueno, señores y señoras, bueno, señores, no está la mitad de la población en las discusiones que se están presentando para la elección de las personas que están decidiendo por todos y todas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Colombia es uno de los últimos países que llega a conceder el derecho al voto a las mujeres. 1958, cuando ya desde finales del siglo XIX se estaba consiguiendo la ciudadanía. Claro, nosotros pasamos gran parte del siglo XX con la Constitución de 1886 y una Constitución que además era muy regresiva con las mujeres, no nos permitía tener potestad sobre nuestros hijos, no nos permitía tener derecho a nuestros bienes y propiedades, no nos permitía tener derecho al divorcio. Entonces, estas grandes movilizaciones que han permitido precisamente poner en la opinión pública la reivindicación de los derechos de las mujeres, y no solo el derecho al voto, también el derecho a
los derechos sexuales y los derechos reproductivos, por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, van a incomodar precisamente porque son las mujeres en escenarios donde no son, digamos, vistas socialmente adecuadas. Es decir, hoy todavía se sigue preguntando por qué no hay más mujeres alcaldesas, no hay más mujeres diputadas, no hay más mujeres concejalas. Y es claro, seguimos cargando la idea de antaño, la, digamos, idea histórica de que las mujeres debemos estar en lo privado, y lo privado que es nuestros hogares, y que una mujer que se va a dar discusiones políticas, que se va a hablar en un consejo, en una asamblea, en una alcaldía, en una gobernación, no está cumpliendo entonces con los cánones aceptados moralmente, que es cuáles, que esté educando a sus hijos y que esté cuidando a su esposo en la casa. Entonces, todas estas transformaciones van a molestar porque nos van a hablar entonces de cuál es la sociedad que tenemos, cómo se ha naturalizado también la violencia y la violencia en nuestros hogares. Muchas de nuestras abuelas hoy se atreven a hablar también de que no fueron tenidas en cuenta para algo tan elemental, y era cuántos hijos querían tener. Cuántos hijos querían tener, pero también cuál era el espacio en los cuales esos hijos iban a nacer. Muchos de los tíos de nosotros nacieron año tras año. Y claro, hoy pensamos, las mujeres teníamos derechos sexuales y derechos reproductivos, es decir, a disfrutar de nuestro cuerpo, pero también a pensar cuál era la posibilidad en la que queríamos conformar esa familia, cuántos hijos queríamos tener, no queríamos tener hijos. Entonces, Isabela, incomoda precisamente estas demandas porque vamos a empezar a cuestionarnos sobre nuestras tradiciones, sobre lo que hemos aprendido, sobre lo que nos han contado los legados históricos, la tradición oral que es tan importante, y también porque nos empieza a decir, bueno, ¿qué queremos de nuestras vidas? ¿Qué vamos a aceptar y en qué no vamos a conciliar? Y en ese que no vamos a conciliar está entonces la violencia, violencia asentada y naturalizada en nuestras familias, en nuestros hogares, donde hay que hacer un gran trabajo. Y bueno, la otra pregunta, ya se me iba a olvidar, era la de, ay, ayúdenme profesores, por favor. La del chico era... La de Daniel, que si, no me acuerdo muy bien de lo de... Ah, Si, ya, el perfil psicológico. Sí, gracias, Pauli. Daniel, no hay un perfil psicológico que uno diga, digamos, hay estudios psicosociales, por ejemplo, como en el caso de la pedofilia, eh, hay ya un perfil establecido de cómo serían los posibles victimarios de este tipo de comportamientos. No lo hay. Lo que se ha visto a través precisamente de la recopilación y el levantamiento de los informes forenses de este tipo de hechos, es que hay tanta diversidad que no se puede establecer que el feminicidio es una persona que cumple, digamos, estas características psicológicas. No lo hay. Y es tan diverso porque podemos encontrar diferentes relatos de los hechos, y son tan múltiples, pero que si vamos, digamos, a la base de lo que trae entonces en sí el feminicidio, que son las relaciones asimétricas que ha, digamos, permitido el sistema patriarcal, vamos a tener entonces ahí sí unas connotaciones o unos determinantes sociales que nos van a hablar es de unas normas de comportamiento bajo las cuales se ha establecido, y lo repito nuevamente, que la mujer es un objeto de posesión del hombre. Y bajo ese argumento, entonces, quien dispone de la vida del otro es quien se cree dueño de ella. Pero, digamos, psicosocialmente no hay un perfil. Y la última pregunta, que se me olvidó también, ay, si me recuerdan. La de Giselle. Giselle, si es tan amable, nos la recuerda entonces para que refresquemos la pregunta, recordando que estamos también a través de ievillafloraradio.com. Giselle, adelante. Ah, sí, era sobre que si, por ejemplo, la pena era menor cuando no se cometía como el delito en el hogar o era en el exterior, como dependiendo.
Ah, bueno, muy bien. No, no hay ninguna diferencia. Lo que se entra a ver son las causales por las cuales se cometió el feminicidio. Sobre todo hay la tipificación del feminicidio, que pues es la ley 1761. Lo que habla es precisamente de unos elementos que se recopilan a la luz del hecho como tal. Pero si lo comete un desconocido o una expareja, no hay una rebaja en la pena. Lo que se entra a investigar es precisamente lo que les comentaba. El feminicidio es un delito autónomo, es decir, que no está precedido y se diferencia precisamente, por ejemplo, cuando a una mujer la asesinan porque le están robando, a cuando una mujer la asesinan porque primero hay una violencia sexual, digamos, muchas de estos feminicidios que son cometidos por un desconocido, lo que traen primero es una violencia sexual. Entonces, ahí ya lo que se entra a investigar y la connotación por la cual se tipifica como feminicidio es porque efectivamente está habiendo una objetivización del cuerpo de la mujer y hay, digamos, una idea de que por ser mujer le pertenece al hombre. Entonces, muchas de estas mujeres que fueron asesinadas a manos de desconocidos tienen violencias sexuales previas. El caso, por ejemplo, de la ley que da vida a esta tipificación de Rosa Elvira Celis. Rosa Elvira Celis sale con alguien a tomar a departir después de una clase del colegio, porque ella estaba haciendo el bachillerato ya adulta, y dos personas, un compañero y un desconocido, pues cometen este atroz hecho y ahí entonces también lo que se establece es la manera en la cual las mujeres están siendo asesinadas sin necesidad de tener un delito conexo como lo es el robo o lo es otro tipo, digamos, como diferente, por ejemplo, las mujeres que son víctimas en los enfrentamientos de los grupos armados, en el conflicto que vive nuestro país en diferentes formas en las diferentes regiones. Entonces, no hay rebaja, no hay, digamos, diferenciación, sino que lo que entra a ver entonces es la connotación de ese hecho como tal. Daniel tiene una pregunta. Em, sí, mi pregunta va referida a durante el proceso judicial cuando se está llevando un feminicidio. Y es, ¿tú qué opinas de cuando normalmente a una persona que se le está haciendo el juicio, que todavía no se considera si es un feminicida o si es inocente, que normalmente las personas lo ataquen antes de siquiera sacar las pruebas necesarias para poder decir que realmente cometió el homicidio y que las mismas personas que también van en contra del hombre antes de que lo juzguen, no, literalmente, no diré eso, vayan en contra de los hombres que también están siendo considerados víctimas, o sea, que dicen que pueden llegar a decir que o se lo merece o él hizo algo, o sea, me gustaría saber tu posición ante esa situación. Gracias, Daniel. Bueno, yo tengo que decirte algo. En temas de feminicidio, siempre pues, y eso es nuestra constitución política, es muy clara y nuestra legislación, y es que hay la presunción de inocencia. Hay una diferencia entre cuando se hace, digamos, el escrache público o la denuncia pública para hablar como una forma también del movimiento social de mujeres, a falta precisamente de esa justicia que sea efectiva para garantizar y proteger la vida de las mujeres. Pero cuando hablamos de feminicidio, no pasa lo mismo que cuando hay una violencia sexual, hay un abuso o hay una coacción contra las mujeres. Porque muchos de los feminicidios, tal como lo decía al inicio, lo que se recopila es que es una mujer haciendo denuncias sistemáticas de que es víctima de violencia. Es decir, cuando se comete el feminicidio, ya lo que antecede es una serie de hechos que estaba llamando la atención de la justicia, de las entidades pertinentes para darle protección a esa vida. Entonces, claro, lo que se busca es que la judicialización de los hombres, y pues si también alguna mujer comete un feminicidio, sea bajo, digamos, información verídica, eficaz y eficiente. Pero en esto quiero ser muy enfática.
el argumento que esgrimes se usa mucho para hablar sobre la violencia sexual. En el feminicidio, ese tipo de argumentación se ha instrumentalizado mucho precisamente para invisibilizar la responsabilidad de muchos hombres que ya estaban siendo señalados bajo el argumento de la violencia que sufrían muchas mujeres en el ámbito de los hogares. Entonces, en un feminicidio lo que se ve y lo que antecede es precisamente unos hechos culposos en los cuales la justicia fue inoperante para que esa mujer no fuera víctima de feminicidio. Pero por supuesto, yo estoy, digamos, muy de acuerdo con lo que, no sé si lo planteas, pero me queda como la sensación de que pues todas las personas deberán presumirse de su inocencia hasta no ser culpables de acuerdo a los hechos materiales. Y ahí es muy importante también algo, y es, por ejemplo, en el caso de los feminicidios que ocurren por desconocidos, tener en cuenta también, pues, todo lo que rodea, pues, al hecho como tal. Sin embargo, yo vuelvo y repito, los feminicidios en el 90% de los casos terminan siendo muertes anunciadas, es decir, muertes que ya tenían una alerta a las autoridades de que eso lo iba a cometer sí o sí en cualquier momento ese victimario. Freddy Alberto. Muchas gracias, Cindy. No sé qué piensan los profes. Esta charla está muy amena. Nos podemos quedar mucho rato y yo sí les digo, Cindy, muchas gracias. Yo te dejo, los chicos pueden estar tranquilos, los profes saben. Yo sí te dejo con Oski, tú te quedas, ¿cierto? Sí. Mientras dan el cierre, te quedas. Y con Freddy, no creo que se Sí. demoren mucho. Yo te doy muchas gracias porque me tengo que ir para el otro salón. Mil gracias y créeme que te estaremos invitando al grupo de mujeres al que perteneces y para que hablemos de otros temas también que tienen que ver con los hombres para que no se sienten discriminados, pero aquí es como esta cuestión de cómo estamos estableciendo las relaciones de equidad entre hombres y mujeres, porque esta sociedad la construimos son hombres y mujeres, ¿cierto? Para que sea una sociedad muy sana. Entonces, muchas gracias y estamos hablando, me cuenta cómo les termina de ir. Muy bien. Muchas seguimos. gracias. Qué pena que interrumpa. Oscar, Cindy, me quedo sin palabras. Qué charla tan interesante. Pude entender y inferir muchos conceptos los cuales todavía no tenía muy claros. Gracias. Considero que esto debería tener una segunda parte. Yo le decía a Pau que esto debería tener una segunda parte en la cual estemos todos de nuevo. Gracias a los estudiantes que asistieron el día de hoy. Igual que mi compañera, me debo retirar porque tengo clase en otro grupo, pero quedo totalmente satisfecha y como con un abrebocas de todo lo que quiero aprender. Hasta luego. Bien, Chao, Gloria, que estés muy bien. Gloria, adelante, te escuchamos que quieres también entrar en la parte de reflexión de los maestros para redondear, porque nos queda Freddy, Valentina, Adriana nuevamente y hacer el cierre. Y quiero también una invitación, pero luego de Gloria. ¿Te escuchamos, Gloria? Bueno, le voy a trasladar entonces lo que dice Gloria Cindy para que más adelantico le demos una respuesta. Dice Gloria, ¿por qué en muchas ocasiones un feminicidio es juzgado como un homicidio? ¿Por qué en muchas ocasiones un feminicidio es juzgado como un homicidio? Esa es una pregunta y luego Daniel Betancourt también tiene acá otro interrogante en el chat. Yo quiero, en ese chat he subido una evaluación de esta actividad. En la emisora también hay un link donde va a quedar el podcast y va a quedar la evaluación. Necesitamos que los 64 estudiantes que asistieron al espacio, aunque ya se nos han retirado algunos, esos 64, pero lo estaremos diciendo, nos den una respuesta también a través del formulario que hemos creado para la interacción con esto. Voy a... allá teníamos una licuadora prendida. Bueno, para ir redondeando, Cindy, por efectos de tiempo, nosotros nos vamos a quedar otros minuticos más y agradecemos la deferencia tuya para con este público maravilloso. De 64 bajamos a 53, no importa, es un muy buen número de todas maneras, sabiendo que hay otros procesos a la par de ese. Freddy Alberto Tavares es el psicólogo del programa Entorno Protector, venimos adelantando también
un programa que se llama Mediación y Radio, acá en la emisora escolar. Él va a tener la palabra ya, luego Adriana Lucía Mier, y nos había levantado la mano un chico, bueno, no vi. Entonces, en ese orden de ideas, vamos entregando también, y la última parte del chat, para que también la tengas ahí como referencia. Para mí, dice Daniel Betancourt, a manera de, no sé si pregunta o reflexión, para mí el feminismo moderno no tiene sentido, ya que no buscan igualdad de género, sino que ya buscan son privilegios. Hay derechos que ayudan más a mujeres que a hombres, como por ejemplo, que por cometer un mismo delito la pena del hombre aumenta más a la de la mujer, solo por ser hombre. Punto de vista de Daniel Betancourt. Entonces arrancamos, Cindy, con el interrogante de Freddy, y luego Adriana, damos respuesta a Gloria y cerramos ya como punto final de este encuentro. Freddy, te escuchamos, adelante. Bueno, muy buenos días, profes, muy buenos días, estudiantes, muy buenos días, doctora. Le agradezco mucho esta intervención, ha sido muy interesante, la verdad, traer estos temas a los muchachos y a todos, porque es un aprendizaje muy abierto para todos. Yo tengo una pregunta sencilla. ¿Cuándo es feminicidio y cuándo no? Porque a veces caemos en que todo lo que le pasa a las mujeres es feminicidio, ¿cierto? Y creo que hay una diferencia muy clara en que cuándo es y cuándo no es. Por favor. Muy bien. Y Adriana, tu interrogante para dar respuesta y cierre a este diálogo. Sí, gracias, Oscar. Más que interrogante es que yo vengo quedándome muy tranquila con los movimientos feministas, porque antes, hace muchos años, no sabría decir pues la fecha, hace muchos años se consideraba que si un hombre mataba a una mujer porque la encontró con un amante, eso se consideraba que era un momento de ira e intenso dolor y justificaba que el hombre no fuera juzgado y condenado. Entonces ya hemos pasado de ese momento de ira e intenso dolor a la judicialización de esos hombres que cometen esos feminicidios. O sea, pienso que hemos avanzado. A veces se piensa que no hemos avanzado, pero sí hemos avanzado mucho. Y celebro también los movimientos feministas, aunque no pertenezco a ninguno, pero los celebro porque también trabajan por la igualdad de género. O sea, no solamente es la postura de que somos mujeres y no nos maten, o somos mujeres y respétennos, sino que somos hombres y mujeres en igualdad de condiciones, criando a los hijos, teniendo relaciones de pareja, trabajando, luchando por una sociedad mejor. O sea, somos hombres y mujeres que debemos estar en igualdad de condiciones. Entonces me parece que el feminismo ha visibilizado todo esto y por fin murió esa figura de ira e intenso dolor. Cindy, vamos entonces a dar respuesta en estos minutos a los interrogantes, agradeciendo también toda la actividad que encontramos en el chat, y pues quisiera que no se les olvide a los muchachos terminar el formulario sobre evaluación del encuentro de violencia y feminicidio, la pandemia de las mujeres. Te escuchamos, Cindy, para darle cierre a este espacio. Bueno, yo voy a terminar con algo y también me gustaría hacer una reflexión final. Bueno, para responder a cuándo es un feminicidio y un homicidio, la ley 1761 es muy clara y quiero leerlo para que quede como muy entendidito. Y es que nos dice esta ley que se tipifica feminicidio quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o motivos de su identidad de género o donde haya ocurrido o antecedido cualquiera de los siguientes de las siguientes circunstancias. Hay, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 causales por las cuales se puede tipificar ese feminicidio, pero yo quiero que entiendan algo, y es como lo decía la profesora finalmente, antes de que se tipificara el feminicidio había una figura jurídica que permitía que un hombre asesinara a una mujer en condición de ira.
y eso era todavía impensable hasta finales del siglo, de la década de los 80 en nuestro país. O sea, todavía en esa época que ya había antecedido todo un movimiento de las mujeres a nivel internacional, que viene una época que son los 70 y una gran agitación social, pues estábamos reclamando precisamente unas responsabilidades del Estado para garantizar nuestra vida y pues miren que se podía precisamente justificar bajo ese, digamos, argumento el asesinato de una mujer. Entonces el feminicidio nos va a decir, hay 7 causales bajo las cuales se va a tipificar para diferenciarlo de un homicidio. La primera, tener o haber tenido una relación familiar íntima o de convivencia con la víctima. 2, ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género sexual. Y es lo que yo decía, cuando se comete un feminicidio de corte de un desconocido, siempre antecede una violencia sexual, como también una forma de hacer una inscripción en el cuerpo de esa mujer por estar en el lugar que no era correcto según socialmente y por estar con una persona que no conocía y que no era en su entorno familiar. 3, cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en ¿qué? Jerarquía personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural. Ahí tienen entonces las situaciones que se han presentado con la fuerza pública en relación a los cuerpos de las niñas indígenas. D, cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo, y ojo con esto también, y es los enfrentamientos que se cometen en muchas de las estructuras criminales que aún tienen vigencia lastimosamente en nuestra sociedad. Y F, que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad, cualquiera que fuese el tiempo previo a la muerte, es decir, víctimas de secuestro también. Entonces aquí les voy a hacer una claridad. No es lo mismo cuando una mujer está en el banco, le van a robar y la asesinan, a cuando una mujer es víctima de una violencia sistemática en su hogar y su pareja o expareja la asesina, o cuando una mujer coge un transporte público, un taxi, y el hombre que la está transportando la violenta sexualmente previamente y luego la asesina. Hay unas connotaciones específicas, hay unas connotaciones también que nos lleva a pensar las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta para también comprender que el homicidio nos remite a unas formas básicas de asesinato entre personas, pero que el feminicidio también ya lo que nos está llamando la atención es hablar precisamente cómo el sistema patriarcal configuró también a la mujer como un objeto de posesión y bajo esa causal entonces permitió unas, digamos, unas formas de violencia sobre los cuerpos de las mujeres. Finalmente yo quiero cerrar con algo y es que no son privilegios, las reivindicaciones de las mujeres no son privilegios. Lo que vemos y lo que comprendemos cuando analizamos la situación que viven muchísimas mujeres en el mundo, porque la violencia es como lo que más hablamos, lo que más ponemos en la opinión pública, pues porque evidentemente nos arrebata la vida de muchas niñas y de muchas mujeres, pero todo lo que sostiene la estructura de un sistema patriarcal, de unas relaciones asimétricas, es, por ejemplo, la sobreexplotación de las mujeres, la sobreexplotación por no solamente las jornadas laborales que cumplimos, que son pagadas, sino también por todo lo que se sostiene bajo los hombros de las mujeres, bajo los hombros de las mujeres en los hogares, es decir, los cuidados del trabajo que no son remunerados, o los trabajos del cuidado, más bien dicho, perdón, que no son remunerados, las labores que muchas mujeres desarrollan en sus hogares, labores que les pueden generar al día 10, 12 horas, y las cuales no reciben ningún tipo de remuneración, mujeres que pasan su vida cuidando a los otros, pero nunca se cuidan ellas. Pero también hablamos de mujeres discriminadas también en diferentes ámbitos donde cumplen las mismas jornadas, y eso el DANE lo tiene además contabilizado, cumplen las mismas jornadas que sus compañeros y reciben menos sueldos. Entonces, aquí lo que también tenemos que hablar y analizar es cuál es el sistema económico y político que tenemos en nuestro país,
cuáles son los sistemas económicos y políticos a nivel mundial y cómo discriminan doblemente a las mujeres, pero evidentemente también cómo empiezan a generar unos círculos de pobreza tanto para hombres, para mujeres, pero que en nosotras tendrá una doble profundización. Entonces, cuando levantamos la voz, no lo hacemos sobre la base de los privilegios, sino el reconocimiento histórico al cual nosotras necesitamos precisamente que se reconozcan que los derechos civiles, que los derechos políticos, que los derechos económicos, que los derechos sexuales y los derechos reproductivos no son privilegios, sino que son precisamente una deuda que tienen los estados con las mujeres, que somos en Colombia el 51.7% de la población que vive en condiciones de miseria, digamos, de miseria, de pobreza, de explotación, de violencia, y que entonces aquí también tendremos que preguntarnos cuál es nuestra apuesta como sociedad. Una sociedad más que atraviesa una polarización y unos discursos de odio y violencia muy profundos, en los que también entonces tendremos que apostarle a la construcción de pedagogías de la paz, del respeto por el cuerpo del otro y de la otra. Yo terminaría con eso. Cindy, definitivamente quedamos muy agradecidos. Este no va a ser el primer momento, con seguridad. Terminamos al fin 39 personas de todo el equipo que se unió, recordando que queda también en el historial de la emisora y de villafloraradio.com. En la emisora también está establecido el formulario para evaluar la charla y el proceso que hemos adelantado. Por parte nuestra, encargado del asunto de las comunicaciones en lo que tiene que ver con la emisora escolar, la emisora institucional, no queda más que agradecerle, de verdad, Cindy, por su esfuerzo, por su trabajo, por su maravilloso diálogo. Hay grandes voces en el chat. Adriana Lucía dice: muchas gracias, muy interesante el tema y la forma como se trató. Gloria Cecilia Ríos, muchas gracias, excelente. Isabela Castillo, que también interactuó, muy importante todos los comentarios. Tuvimos que salir los de 11 a clase de geometría. Gracias, Cindy, muchísimas gracias, y profesores de Bitácora, por el espacio. Daniel Álvarez, en el diálogo establecía: yo tampoco suelo ser cariñoso con el feminismo, pero me gustó mucho tu charla, Cindy, y creo que argumentas muy bien. Lo mismo Daniel, que reiteraba lo que le expresábamos ahora más adelante, y a todos los que se quedaron hasta este momento, los 33 estudiantes que siguen acá, Freddy Alberto, Adriana Lucía, te damos las gracias a nombre de la Institución Educativa Villaflora y de esta su emisora villafloraradio.com. Le damos mil gracias y esperamos tenerla por acá nuevamente en otro encuentro. Gracias, Cindy. Así es, muchas gracias y un abrazo a todos los chicos y a las chicas. Y no olviden, esto es una construcción entre todos y todas. Ustedes también son una parte muy importante. Entonces, que tengan un bonito día y bueno, nos volveremos a ver. Un abrazo gigante. A todos ustedes, amables oyentes, están en sintonía de IE, villafloraradio.com. Esta es su emisora institucional, IE, villafloraradio.com. Hasta pronto. Muchas gracias.